tal amigos? Estamos en un video más aquí en su canal Aula Docente. Estamos emitiendo algunos videos para el regreso y que podamos estar muy preparados y poder emprender una gestión de los aprendizajes de una forma un poquito más exitosa, de una forma más profesional. Así es que vamos a ir viendo varias opciones y algunas de las que se está hablando muchísimo ahí en redes sociales, en los canales de YouTube. Y entonces vamos a encontrar, vamos a platicar de algunas opciones. Igual también los voy a seguir invitando a que escuchen el podcast que se acaba de abrir conjunto de este canal. Entonces vamos a estar compartiendo algunos de los temas, algunos de los documentos que vayan saliendo, pero más que nada estar reflexionando algunas de las cosas que nos interesan para poder mejorar lo que es nuestras prácticas. Igual también para que los padres de familia o toda la sociedad nos vayamos preparando a un nuevo estilo de enseñanza, un nuevo estilo de aprendizaje, puesto que las condiciones nos van a estar exigiendo más innovación, nos van a estar exigiendo más apertura en relación a mejores opciones. Entonces sí les recomiendo que vayamos investigando, platicando, escuchando algunas de las opciones que podamos, emprender para poder mejorar lo que es nuestra gestión de los aprendizajes. Entonces para esto, bueno, este video es para compartirles, como ya lo vieron en el título, el modelo híbrido en la educación. Solamente les voy a compartir lo que son los puntos principales, a qué se refiere, para tener un poquito más de panorama y mejorar lo que son nuestras dudas, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a compartir ahorita va a ser solamente la lectura de una página de internet que me encontré y que me gustó, que está muy concreta. Entonces vamos a ir leyendo lo que son los enfoques que manejan aquí, las características que tiene sobre el contexto del COVID-19. Entonces es una página que se llama Desire to Learn, bueno, Desire to Learn. Ahí les voy a dejar el link en la descripción del video, pero sí es del autor Israel Rosales, que por ahí también aparecen sus redes sociales, pero me gustó mucho cómo lo fue concretando, cómo fue haciendo cada uno de la descripción. Entonces vamos a pasar a la computadora. Es el nuevo modelo híbrido en la educación, que fue publicado el 9 de octubre del 2020. Solamente son unos minutos para poder leerlo, entonces no creo que nos llevemos muchísimo tiempo en esto. Entonces lo único que sí tenemos que analizar es parte de lo que viene aquí y contextualizarlo en lo que nosotros estamos viviendo y las condiciones que tenemos, puesto que también no es lo mismo trabajarlo en un sistema urbano, en un país que sí está desarrollado, que tiene mejores condiciones, e igual también nosotros enfrentamos varias condiciones acá en nuestras escuelas. Entonces solamente vamos a platicarlo en forma general. Y aquí dice, es una página española, dice, tras la vuelta al cole y un septiembre atípico como pocos, bueno, está hablando del 2020, poco a poco las familias intentan informarse y coger nuevo rumbo a un año escolar que será muy distinto a los anteriores, a lo que ya vivimos. La COVID-19 no ha creado el modelo híbrido de educación, pero es evidente que sí lo ha traído hasta la actualidad y además lo ha hecho a toda velocidad. El modelo educativo híbrido se configura como una alternativa a los típicos métodos de enseñanza mediante un sistema a medio camino entre la clase tradicional y la educación online. Así, el modelo híbrido desplaza en buena parte al estudio y el aprendizaje fuera de las aulas como lo teníamos entendido hasta la fecha. En estos últimos meses del año ya podemos afirmar que la educación presencial no ha desaparecido, pero sí ha cambiado su ritmo a la par que la educación a distancia toma un nuevo impulso en 2020. Bueno, lo hablamos desde esa fecha, pero sí, la pandemia nos vino a cambiar muchísimas cosas y empezamos a experimentar lo que fue el modelo del trabajo a distancia, pero ya metiendo un poco lo que es esta parte de lo híbrido. Ahorita al finalizar el ciclo escolar, cuando se nos pidió que regresáramos a algunas escuelas, y estábamos experimentando el trabajo a distancia y el trabajo presencial. Y dice aquí, ¿cómo ha afectado el coronavirus a los modelos educativos híbridos? Dice aquí, en España a lo largo de los meses de mayor impacto del coronavirus, la enseñanza en las aulas ha mutado progresivamente en una educación no presencial de emergencia. Se ha comprobado que gran parte del sector educativo no estaba preparado para acoger la enseñanza en línea, tanto por la falta de competencia digital de muchos docentes como por el cambio abrupto que ha supuesto
que ha supuesto la pandemia. Entonces creo que se parece mucho el contexto a lo que vivimos en nuestro país, entonces no estamos fuera de, creo que no estábamos preparados para trabajar en línea, hay muchas cosas que tuvimos que aprender en el camino, tuvimos que cometer muchos errores y tuvimos que cambiar ciertos mecanismos, ciertas cosas a los que estábamos acostumbrados, entonces ahorita vamos a analizar más adelante cómo podremos llevarlo a cabo. Pero existe un único modelo educativo híbrido, se han planteado distintas formas de este nuevo tipo de enseñanza. A continuación vamos a analizar en detalle los modelos híbridos y los procesos que se están instaurando frente a posibles nuevos brotes. Bueno, eso ya hasta lo estamos viendo, pero bueno, aquí tenemos que analizar algo muy importante. El trabajar con el aprendizaje híbrido, o sea, no solamente se trata de pasar todo lo que es la dinámica educativa, todo lo que son las condiciones de tu aula, los materiales, tus dinámicas, tus procesos, etcétera. No los vas a pasar así objetivamente o tal cualmente a lo que es el medio digital, sino que se trata de ser un proceso un poquito más complejo en el que se considere la tecnología y en el que tomemos en cuenta las condiciones a la distancia. O sea, no vamos a estar pasando todos nuestros vicios educativos en nuestra práctica o de la práctica del hogar. O sea, de que ponte a repetir esto, ponte a hacer las planas, ponte a hacer esto, y no lo vas a meter al medio digital de esa manera, sino que hay que buscar la manera y entender entre todos, porque no todos estamos en el mismo salón juntitos y explicándonos al mismo tiempo, sino que entre todos debemos emprender un proceso de comprender lo que es la gestión del conocimiento, la construcción de los aprendizajes, para que podamos comprender también las transformaciones y cambios que son necesarios ahora que ya se plasmen estos procesos de la construcción del conocimiento al medio digital. O sea, ¿qué vamos a necesitar para que en el medio digital funcione el proceso enseñanza-aprendizaje? Muchos ya lo vivimos, muchos ya lo experimentamos, muchos ya hicimos videollamadas, ya hicimos trabajo de distancia, cuadernillos, llamadas, mensajes, etcétera, webinars y todo lo que implica, pero todavía tenemos que seguir aprendiendo sobre cómo gestionar el conocimiento y no quedarnos nada más en transmitir lo que es la información, sino buscar de qué forma le vamos a hacer para que funcione realmente el modelo híbrido y mezclar lo que es en realidad los dos mecanismos, que es a distancia y presencial, para que los aprendizajes estén un poquito más, estén mejor construidos. Entonces vamos a hablar aquí de modelos híbridos semipresenciales de educación, de los que maneja aquí esta página. Dice, los modelos híbridos de educación permitían realizar actividades online dentro y fuera de las clases. Paulatinamente, las nuevas competencias online y la integración de alumnos nativos digitales ha permitido desplazar muchas de las actividades fuera de los centros educativos. De este modo se configuran 4 grandes bloques de educación semipresencial. Número 1, el modelo híbrido semipresencial en clase invertida. La clase invertida es cada vez más habitual en universidades y centros de educación superior y complementaria. Se basa en que el alumno estudie previamente los temas que se tratarán en la clase presencial. De este modo se aprovecha el ámbito digital para la obtención de conocimientos, y en las clases presenciales el profesor valora el seguimiento y plantea sesiones más participativas, mejorando la autonomía y la flexibilidad del alumno. Como principal contrapartida, este modelo educativo resulta muy complicado de trasladar a la educación primaria o secundaria, puesto que requiere de habilidades lectivas concretas, por ejemplo, capacidad de análisis o estudio por cuenta propia, que los estudiantes deben ir asumiendo a lo largo de sus años. Aquí ya nos está diciendo algunas de las ventajas y algunas de las desventajas. Una de las ventajas de la clase invertida, que viene siendo poder estudiar, abarcar los contenidos, ya sea en casa de forma digital, por videos, lecturas, etcétera, y después llegar al aula y hacer una dinámica de participación, una dinámica de interacción, un insight de construcción del conocimiento. Entonces, esa es como la idea de trabajarlo de forma invertida, pero suele ser complicado en primaria y secundaria, puesto que a lo mejor los estudiantes aún no concretan ese tipo de habilidades. No obstante, el propio perfil de egreso sí nos exige que desarrollemos esas competencias con los niños o con los jóvenes. Entonces creo que sí sería
prudente o sería muy bueno que empezáramos a concretar esta parte del aprendizaje autónomo y que los propios alumnos y estudiantes se hagan responsables de su conocimiento de forma consciente, buscando las alternativas de cómo aprender mejor. Sin embargo, pues para llegar a eso tenemos que hacer un proceso de transición algo complejo, puesto que nuestra cultura escolar permea realmente a la dependencia de que un maestro te esté diciendo todo el tiempo lo que tienes que hacer. Número 2. Modelo de rotación por estaciones. En este modelo las clases se dividen en varios grupos, que suelen conocerse como estaciones de trabajo. En su versión más simple adaptada al periodo actual podríamos entender 2 estaciones. Alumnos que asisten a clase en forma presencial y alumnos que asisten a clase en formato online. De este modo, el aforo en las aulas podría mantenerse al 50% siempre que resulte necesario. Entonces aquí sería como particionar y trabajar de forma escalonada online y presencial. Dice modelo de laboratorio de rotación. En los modelos de laboratorio de rotación, los grupos de alumnos se dividen en aquellos que realizan primero la parte teórica y aquellos que acogen la parte práctica. Para comprender mejor este modelo híbrido de educación, podemos imaginarnos una clase de química o de educación física. En esta clase es tan importante conocer la teoría como llevar a cabo el experimento o la práctica del ejercicio. ¿No te parece? Además, progresivamente, el grupo que empieza por la parte teórica puede empezar por la práctica y viceversa, mejorando también sus competencias frente a distintos tipos de aprendizaje. Entonces aquí sería como particionar y encontrar la forma en que aprenden los alumnos, a quién se le facilita la teoría, a quién se le facilita la práctica y poder emprender un modelo híbrido un poquito más funcional desde las habilidades de los niños o de los adolescentes, pero buscando de que el aprendizaje autónomo también sea influencia para que esto se genere y se lleve a cabo. Y el modelo número 4, modelo híbrido educativo de rotación individual. Si por último contamos con un modelo educativo individual en el que el alumno no tiene la necesidad de pasar por el centro de estudios, o solo debe hacerlo por algunas áreas concretas, pudiendo personalizar sus horarios y su asistencia dentro del grupo. De nuevo, esta opción es fantástica en estudios superiores, pero puede resultar difícil en estudios primarios o secundarios que encajan mejor con los modelos de rotación grupal. Así es que los otros modelos, a diferencia de este, pues bueno, la rotación individual solamente es para aquellos que sí tengan realmente la habilidad de trabajar en casa, de poder presentarse nada más como aclarar dudas, a poder trabajarlo de forma digamos general, en el que solamente comparta algunas ideas principales y solucione dudas muy básicas o muy complejas según el trabajo que se esté teniendo, pero sí se requieren ciertas habilidades. Entonces a veces hasta los adultos se nos complica poder comprender algunas de las cosas que es este tipo de modelo híbrido, puesto que sería mucha la información que yo estudié solo y como para poder abarcarlo en un momento de encuentro pues sería demasiado, ¿no? Ahora vamos a ver las ventajas del modelo híbrido de educación. Podemos dividir las ventajas del modelo según las principales fortalezas para alumnos y educadores. En el caso de los estudiantes, los alumnos no se limitan a presenciar la exposición de conceptos, sino que gracias a la educación híbrida acogen un rol más activo, con contenidos sugeridos por el profesor y exposiciones donde enfrentar y afrontar los temarios. Potencia las capacidades autónomas del estudiante, estudiar por sí mismo, analizar conceptos, buscar fuentes relacionadas. También en los estudiantes se rompen las barreras de espacio y tiempo, lo que hace más accesible la educación para millones de personas en el mundo. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, el alumno no va a tener que estar viendo al maestro exponer los conceptos. El alumno va a poder desarrollar sus propias capacidades autónomas para aprender y también va a romper las barreras del espacio y el tiempo en el que digan ya se va a acabar el tiempo o no tengo el espacio disponible para poder aprender. Esa es una de las ventajas. Y ahora, por parte del profesorado y el centro de estudios, pueden reducir costes asociados a las clases, tanto de infraestructura como para el alumno, pudiendo limitar la necesidad de espacios físicos, limpieza, mantenimiento y un largo etcétera. En épocas como la etapa post-COVID que estamos viviendo se cuenta además con un extra en seguridad sanitaria. Los educadores ganan tiempo y pueden aprovecharlo mejor para la preparación de las clases. Bueno, se dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos saturarnos de trabajo también al tener que revisar, calificar, evaluar, seguir los procedimientos de aprendizaje. Entonces son muchas cosas que podrían contradecirse aquí, pero de alguna manera sí hemos tenido más tiempo para nosotros, para nuestra familia, para nuestras cosas personales, puesto que también se reduce lo que es
el momento de traslado, o sea, aprovecho ya 2 horas que a lo mejor ocupaba para trasladarme de ir y venir a la escuela, entonces eso lo ocupo para otras cosas. E igual también ya tengo una rutina más cómoda, que puedo pararme o levantarme a una hora más cómoda para mí o para ti. Podemos utilizar la mayoría del tiempo del día, ¿verdad? Ir particionando o seccionando el trabajo durante el día también. Son algunas de las ventajas que puede funcionar o que pueden ser para los docentes. La educación híbrida es una gran opción en el momento actual, así como una respuesta necesaria ante un grave problema social y sanitario. Sin embargo, eso no hace que no resulte una alternativa cada vez más atractiva como sustituto o complemento de los modelos tradicionales de educación, en especial a partir de la situación de la COVID-19 y los cambios que se están generando en la educación superior. Entonces, creo que esta información básica nos da el panorama muy concreto de lo que es realmente la educación híbrida. Entonces tenemos que ir pasando poco a poco y tenemos que ir generando más esta parte crítica, esta parte reflexiva, ser un poquito más competentes desde la autonomía del aprendizaje y ser un poquito más colaborativos a la distancia, comprensivos y sobre todo saber analizar la situación desde afuera y desde adentro. ¿Por qué? ¿Por qué desde afuera? Porque yo tengo que ver cómo estoy yo, cómo lo estoy viviendo, cómo lo estoy sintiendo, y tengo que impregnarle eso en el niño para que tome decisiones también. ¿Y por qué, desde adentro? ¿Por qué? Porque yo también debo comprender mis propios procesos y qué influencia tienen con los demás. Entonces son muchas cosas en las que tenemos que analizarnos, pero sí es muy importante que concretemos la idea de tener un modelo híbrido sano, un modelo híbrido innovador, un modelo de trabajo híbrido que inevitablemente lo vamos a tener que usar. Entonces los invito a que estudien un poquito más sobre esta parte, que lo analicen, que vean de qué forma puede funcionar y más que nada en aquellos contextos en los que los niños van a tener mayores problemas para trabajar a la distancia, porque no vamos a regresar al 100%, vamos a regresar de una forma escalonada o de la forma en que decidamos implementar lo que es el trabajo híbrido. Entonces creo que es una buena opción empezar a analizar. Entonces este video es para que ustedes vean realmente los conceptos clave, las ventajas y las desventajas de lo que puede tener esta parte, que ya lo estamos viviendo, pero sí podemos perfeccionar esta parte en lo que les decía hace rato, de que no es solamente pasar tal cual lo que ya vivíamos en el aula al sistema digital, sino convertirlo, transformarlo, mejorar las dinámicas y tomar mejores emprendimientos en este trabajo a distancia y de forma presencial. Entonces, muchas gracias por haber visto el video, ojalá que les sirva la información. Por ahí los invito a escuchar el podcast en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast. Entonces todo eso, ahí tenemos algunos de los análisis, y el siguiente episodio se va a tratar también un poquito más del trabajo a distancia y cómo lo vamos a enfrentar nosotros los docentes. Entonces dale like al video, compártelo por favor, suscríbete al canal, por ahí los comparto en algunos de los grupos. Muchas gracias por ayudarme y permitirme publicar los videos en los grupos de docentes, y sigan la página de Aprende Docente en Facebook. Sale, mi nombre es Enrique Barros Salinas, nos vemos en el próximo video. Sale.